Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hoy queremos hablar de César Vallejo, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura peruana y de cómo su obra sigue hablándonos con fuerza, incluso en nuestra actualidad. ¿Se han preguntado alguna vez qué tan vigentes pueden ser las palabras de un autor que vivió hace más de un siglo? Vallejo no solo fue un maestro de la poesía, sino también un narrador comprometido con su tiempo. En esta ocasión nos enfocaremos en su novela El Tungsteno, publicada en 1931, una obra que denuncia la explotación laboral en las minas peruanas. También nos revela cómo las empresas extranjeras saqueaban nuestros recursos mientras trataban a los trabajadores indígenas como herramientas desechables. Lo más impactante es que, aunque esta novela retrata un contexto histórico específico, las problemáticas que se siguen exponiendo hoy siguen presentes. ¿Qué ha cambiado realmente? Como estudiantes universitarios, creemos que reflexionar sobre estas historias nos ayuda a entender mejor nuestro entorno y nuestro rol en la sociedad. ¿Por qué las palabras de César Vallejo no solo nos hablan del pasado, sino nos invitan a actuar en el presente? Comencemos. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las desigualdades sociales que se vivían en esas zonas rurales. Desde muy joven fue testigo de cómo las comunidades indígenas eran marginadas y explotadas. Estas experiencias no solo moldearon el carácter de César Vallejo, sino que también su literatura. Su poesía, como Los Heraldos Negros y Trilce, es conocido por su profundidad y humildad, pero fue en su narrativa donde encontramos un César Vallejo más directo, dispuesto a denunciar las injusticias sin rodeos. En su obra El Tungsteno, César Vallejo nos retrata el problema que iba más allá de Perú, la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extranjeras y el sometimiento de los trabajadores indígenas. Lo interesante es que César Vallejo no escribe desde el resentimiento, sino desde una profunda empatía. ¿Y acaso no seguimos viendo esto hoy? El saqueo de los recursos naturales sigue siendo un tema vigente en muchas partes del mundo, especialmente en comunidades rurales y amazónicas. César Vallejo nos muestra que para entender estas problemáticas, primero debemos conectar con nuestra historia. Cuando hablamos de la novela El Tungsteno, nos trasladamos a un pueblo minero peruano en los años 30, donde los indígenas trabajaban en condiciones miserables, extrayendo un mineral valioso, el tungsteno. Este metal, usado para la industria internacional, se convirtió en un símbolo de cómo los intereses económicos destruían comunidades enteras. En esta novela nos presentan personajes como Leónidas Benítez, quien representa a los peruanos que por ambición y conveniencia colaboraban con las empresas extranjeras, perpetuando la explotación. Por otro lado, están los trabajadores indígenas que, aunque apenas tenían voz en la historia, simbolizan la resistencia y el sufrimiento colectivo. Es inevitable hacer paralelismos con la actualidad.
Hoy el litigio, el petróleo y otros recursos son el tungsteno de esta generación. Las grandes corporaciones siguen explotando comunidades enteras en busca de ganancias, dejando a su paso devastación ambiental y social. César Vallejo no solo escribió sobre su época, escribió sobre un problema universal que trasciende el tiempo. Cuando leí El tungsteno, no pude evitar preguntarme, ¿realmente hemos avanzado como sociedad? En esta novela, César Vallejo nos describe un sistema injusto donde las empresas extranjeras priorizaban las ganancias sobre las personas. Hoy seguimos viendo noticias sobre cómo las comunidades son desplazadas, territorios contaminados y trabajadores que luchan por condiciones dignas. Es como si el mensaje de César Vallejo hubiera sido ignorado, pero aquí estamos nosotros como estudiantes con la oportunidad de cambiar eso. La globalización nos ha dado herramientas que César Vallejo en su tiempo no las tuvo. Redes sociales, acceso a información y plataformas para alzar la voz. Sin embargo, ¿realmente estamos usando para combatir estas desigualdades? Quizás es momento de reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva. Lo que más me inspira de César Vallejo es su valentía. Él no solo observó las injusticias, las plasmó en su obra para enfrentarlas. Su ejemplo nos recuerda que el conocimiento no tiene sentido si no lo usamos para transformar nuestro entorno. César Vallejo entendió que la educación no es solo un derecho, sino también una herramienta poderosa para luchar contra las desigualdades y crear un futuro mejor. Como jóvenes tenemos el privilegio de acceder a la educación, pero eso también nos da una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos? ¿Cómo estamos usando nuestra voz para apoyar a quienes no la tienen? El conocimiento debe servir para cuestionar las estructuras de poder, para visibilizar las injusticias y para movilizar a otros a actuar. No basta con estudiar, debemos aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y en la sociedad. César Vallejo nos deja una lección muy clara. El cambio no vendrá si no lo impulsamos nosotros mismos. Sus palabras son un llamado a la acción, no solo a la reflexión. La juventud tiene la fuerza para transformar el mundo, pero para lograrlo debemos comprometernos, ser valientes y luchar por un futuro más justo, como él nos enseñó. Solo así lograremos que nuestras ideas se conviertan en un cambio real. César Vallejo escribió El tungsteno en una época de grandes conflictos sociales, donde la explotación de recursos naturales como el mineral de tungsteno afectaba a nuestras comunidades. Hoy la situación sigue siendo similar, pero ahora los recursos en disputa incluyen el agua, el litigio y el petróleo. Aunque las luchas por el control de estos recursos no han desaparecido, hoy tenemos más herramientas para visibilizar estos problemas, como las redes sociales que nos permiten conocer lo que sucede en diferentes partes del mundo. Sin embargo, esta conectividad global también nos plantea una pregunta. ¿Estamos realmente actuando para cambiar las cosas o solo observamos desde nuestras pantallas? A pesar de que los movimientos por justicia social y ambiental se multiplican, también nos enfrentamos al riesgo de caer en un activismo digital
que no se traduce en acción concreta. El futuro dependerá de si conseguimos transformar toda esta información y conciencia en cambios reales. César Vallejo nos enseñó que las palabras tienen poder, pero ese poder solo se materializa cuando las acompañamos de acciones concretas. Hoy más que nunca necesitamos ir más allá de la indignación y trabajar juntos para crear un futuro más justo. Les invito a leer las obras de César Vallejo. Es como escuchar a un maestro que siempre tiene algo muy importante que decirnos. Su novela En Tungsteno no solo refleja las injusticias de su tiempo, sino nos muestran cómo la historia puede repetirse si no actuamos para cambiarla. A través de sus palabras, César Vallejo nos invita a reflexionar sobre la opresión, el sufrimiento y la lucha constante con la dignidad humana. Un mensaje que sigue tan vigente hoy como en su época. Como universitarios tenemos la responsabilidad de seguir su ejemplo, alzar la voz, cuestionar las desigualdades y trabajar por un futuro más justo. En un mundo donde las injusticias aún persisten, como la explotación de los recursos naturales y la lucha por los derechos humanos, es crucial que no permanezcamos indiferentes. César Vallejo nos enseñó que el cambio no solo llega con palabras, sino con acciones concretas que transformen la realidad, porque, como decía Vallejo, hay hermanos muchísimos que hacer. Su mensaje sigue siendo claro. Nunca dejemos de luchar por la justicia y la dignidad. Este es el legado que nos dejó, no solo leer y reflexionar, sino actuar para que el futuro sea más equitativo y humano. Así su voz siga viva en cada lucha, en cada acto de resistencia, en cada paso hacia un mundo mejor.